FM 89.1, Radio Universidad. Arrancamos el programa hablando mucho del debate. Después les voy a leer una encuesta que apareció por ahí de quién ganó y quién perdió. ¿Ya hay encuesta del debate? Sí, ya hay encuesta del debate. ¿Podemos apostar antes sobre que usted 100.000 casos, que no es poca cosa. Epa, ahora en un ratito. Antes que usted Pero vamos a hablar con ¿no? José Octavio Bordón ahora. Sí, Bien. claro. ¿A usted le gusta Bien. apostar todo? Sí, ¿Vamos sí. a apostar? ¿Qué A ver si está bien mi óptica de... José Octavio Bordón es un ex candidato a presidente de la Nación y ahora está formando parte de la organización de este debate Argentina 2015. Lo voy a saludar ahora. José, ¿cómo le va? José Fernández lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto y especialmente ¿Cómo anda usted? ¿Bien? en una universidad que recuerdo con mucho cariño. Bueno, me alegra, me alegra. Bueno, pasó el debate finalmente. Tanto que se esperaba, pasó, no sé qué conclusión sacan ustedes. Y bueno, tuvimos que esperar 32 años. Una vida. Lo importante fue que pudimos durante un año y medio ir construyendo las reglas de juego que finalmente culminaron con el manual de estilo, la regla de juego para esto, que fue producto de aprender de muchas experiencias, diría que las más ricas fueron las de Chile, Brasil, también Estados Unidos, aunque también convocamos otros países como Paraguay y Perú, de un trabajo con más de 40 organizaciones no gubernamentales, sociedades públicas y privadas, y en la última etapa, primero un trabajo con los precandidatos y con sus equipos, después con los equipos de los 6 candidatos calificados después de las PASO, con todos ellos, incluso medios de prensa y periodistas y especialistas en producción, logramos llegar a eso que mencionaba, que es un manual de estilo, que es el acuerdo de todas las partes sobre dónde se hacía, cómo se hacía. Incluso hicimos los sorteos en el orden que se entraba, se ubicaban, les hacían las preguntas los moderadores y se hacían las repreguntas entre los distintos candidatos. Eso es un gran objetivo. Haber tenido a 5 de los 6 candidatos ayer nos hizo avanzar y estar muy cerca de que esto se convierta en parte de la cultura institucional de la Argentina. Sería fabuloso que esto se pueda hacer por ley y que no haya más excusa de quién va y quién no va. Eso nos parece, creo, a todos. Vamos a coincidir todos en que estaría bueno. Para mi gusto fue, a ver, le puedo marcar lo que me pareció un poco pesado. Primero me pareció como un poco lento en algunas cosas, pero fundamentalmente me parece que fue muy poco tiempo para cada uno para que pueda explayarse. Bueno, esto tiene que ver con que hemos tenido al mismo tiempo que construir reglas de juego que organizarlo, y entonces lo ideal para nosotros era haber hecho 3 o 4 debates, inclusive en distintos establecimientos de la Universidad Argentina, en distintas provincias. Acá fue, por supuesto, en un lugar muy emblemático como es la Facultad de Derecho de la UBA, donde surgieron 15 presidentes argentinos y un premio Nobel de la Paz. Y bueno, en 2 horas y cuarto, con todos los temas que había que tratar, obviamente siempre insuficiente. Si hubiéramos podido ya tener esto como cultura con 4 debates, hubiera habido mucho más tiempo. Si llega a haber segunda vuelta, no hay datos que indiquen que es segura, ni tampoco datos de las PASO que indiquen que es imposible. Yo estoy confiado en que sea quienes sean los que pasen esa eventual segunda vuelta van a participar, porque creo que el desarrollo ayer demostró que se puede organizar y que se pueden aceptar reglas de juego y que se puede coincidir o disentir sin agraviarse personalmente. Lo otro evidentemente llamativo es que el candidato más votado en las PASO no estuvo, y eso a usted lo sorprendió, porque hablando con gente, con colegas suyos de la organización, en algún momento nos decían, estamos esperando hasta último momento, a nosotros nadie nos confirmó que no iba a ir, etcétera, etcétera. Finalmente no fue, Scioli. Nosotros hicimos un procedimiento al revés del habitual, justamente porque no había antecedentes en esto, y que fue primero trabajar y ponernos de acuerdo con todos en las reglas de juego, y después entendíamos que en la medida en que los representantes de los 6 candidatos habían firmado y reconocido las reglas de juego como transparentes, participativas, equitativas y de buena fe, los íbamos a tener, y ahí les ratificamos. Cierto es que ninguno había firmado que venía, pero cierto es que la expectativa era que si uno trabaja, participe y acuerda las reglas, luego compite. Por supuesto que ante todo la sinceridad de decir que si no vinieron no fue por las reglas de juego, que por supuesto habían suscrito, ni tampoco por la organización de Argentina Debate, sino por consideraciones políticas de otro tipo que ellos dieron. Había algunos trascendidos, pero digamos, nunca nos llegó la nota, y sí algunas conversaciones que yo particularmente tuve con Alberto Pérez, que fue muy positiva en el sentido de la amabilidad y las explicaciones mutuas, donde me adelantó unos días antes que no iban a venir. Por eso habíamos estado esperando hasta último momento. ¿Cómo le va, José Octavio? Eduardo Sayago lo saluda, buenas tardes.
¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hoy analizábamos quizás la posibilidad, no digo al gusto de uno, cada uno acomoda el debate como le gustaría, ¿no? Por ahí que no sean tantos candidatos, ¿no? Quizás los 2 o 3 que realmente acaparan a la mayoría del voto, digo, me parece que sería un poquito más picante y tendrían un poquito más de chance de hablar cada uno de ellos, ¿no? De exponer, porque en realidad ayer a muchos más, sobre todo a los periodistas, nos pareció una exposición de títulos prácticamente que no podían terminar de desarrollar la idea, ¿no? Bueno, ya por un lado le expliqué que lo ideal serían 3 o 4 debates, Sí. no uno Claro. uno solo. En segundo lugar, como no hay reglas de juego y nosotros estábamos construyendo, nos pareció que lo más equitativo era dejar que la ley de las PASO y el voto popular eran. En ese sentido, sentimos con autoridad y estamos satisfechos de haberle dado la oportunidad, no a quien nos parecía a nosotros, sino a los 6 que la ley de las PASO y el voto popular calificaron. Le doy 2 ejemplos que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con los candidatos. En Chile participaron en la primera vuelta todos los candidatos y recién en la segunda Bachelet con su principal contendiente. Y en el caso de Brasil lo mismo, primera y segunda vuelta. En el caso de Estados Unidos es distinto, porque ellos tienen otra metodología. Pero en estos 3 países, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Estados Unidos, hay una ley que los obligue y los sancione. Lo que hay es una cultura de respeto al ciudadano y confianza mutua en las reglas de juego. Que a nadie se le ocurre no ir tampoco, digamos. Claro, y además las reglas son conocidas, no esperan sorpresas, como ayer no hubo sorpresas. Un último punto, en el caso de Brasil, Dilma Rousseff, en el caso de Estados Unidos, Obama, no solamente participaron sus antecesores, sino que en las últimas elecciones, en el caso de Dilma, tanto en la primera como en la segunda vuelta, estos 2 líderes participaron como presidentes, dado que por la constitución de la ley estaban buscando su reelección, sin ningún tipo de consideración, como no fuera ser considerados señor o señora candidato a la presidencia, y no con ventajas o características especiales por ser presidente, que lo son el resto del tiempo, pero no durante el debate. Durante el debate y la campaña son candidatos. Claro. Bueno, usted fue legislador y sabe que a veces el fragor del debate se da como de banca a banca, ¿no? Uno esperaba que hace periodismo político un poco más de esto, pero fue demasiado respetuoso lo de ayer y casi hasta que en algunos momentos como que se tiraron flores y casi que practicaron futuros acuerdos, ¿no? Bueno, a mí me parece que es positivo, que no hayan tenido miedo a disentir. Algunos de los candidatos disintieron fuertemente en muchos puntos con los otros, sin agraviar personalmente. Sí. En segundo lugar, a mí me parece que es bueno una democracia. Yo lo he visto en muchos debates, además de haber sido candidato a presidente y gobernador de Mendoza. He sido en 4 ocasiones jefe de las misiones de observación electoral de la OEA a la región y he visto decenas de elecciones en América y en otros países, y es muy bueno ver que los candidatos, cuando sienten que el otro tiene alguna opinión similar o alguna postura de ellos les ha parecido coincidente, lo reconozcan, porque el debate no solamente es para marcar diferencias, sino también para que la sociedad vea en qué cosas coinciden, porque esto ayuda al voto, ¿no? A mí me parece que ni es malo que se planteen importantes diferencias con respeto personal, pero sin miedo a expresarlas, pero también no exista la vergüenza ni la especulación de coincidir con otro cuando se está de acuerdo. Bordón, Pedro Artaza lo saluda, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien. Julián Domínguez dice que debe haber debate presidencial, pero en las condiciones que establezca una ley del Congreso. Usted acaba de decir que en ninguno de los países hay leyes que, sino el consenso, la convivencia y lo demás. ¿Cree que la Argentina debe ir inexorablemente? Porque dice que hay un proyecto en la Cámara de Diputados con aprobación de 2 comisiones. ¿Cree que puede ser factible esto? Bueno, Julián, que es presidente de la Cámara, un viejo y conocido amigo, un hombre muy serio, a quien yo respeto mucho, y lo conozco de cuando era muy joven. No, yo no tanto en esa época. Él conoce mejor que yo que hemos ido tanto nosotros como la Cámara Nacional Electoral a las reuniones de comisión, porque a partir de que movilizamos este tema, hubo proyectos tanto del oficialismo como de la oposición, fuimos a las reuniones de comisión, fue la Cámara Nacional Electoral que después en la acordada 100 indicó que los debates expresan claramente el espíritu y la necesidad que la Constitución y las leyes marcan en un proceso electoral. Bueno, esto no tuvo estado parlamentario y no podría tener impacto ahora. Yo no creo, por los ejemplos que di, que cuando los 6 candidatos están de acuerdo en las reglas de juego sea imperiosa la ley. Ahora, si además hace una ley, y una ley que no sea excesivamente regulatoria, como dijo la Cámara Nacional Electoral, y una ley que no confunda
el rol de los partidos del gobierno y del Estado para garantizar la mayor igualdad de oportunidades a todos los partidos participantes. A mí no me parece que sea necesario, pero bajo ningún punto de vista es contraproducente. José, muchas gracias por este contacto. La última tiene que ver, dejó entrever o deslizar que va a haber un nuevo debate, o por lo menos no sé si ya habrán empezado a trabajar en eso después de estas elecciones, si es que llega a haber una segunda vuelta. ¿Hablaron ya con los candidatos o no? Nosotros siempre dejamos en claro 3 puntos. Primero, que rebatir que el voto de la gente y la ley de las PASO calificaron 6, invitamos a 6. Segundo, que mientras tuviéramos mayoría de candidatos sobre 4, había debate. Vinieron 5, hubo debate. Y tercero, que si había segunda vuelta, no lo decide Argentina Debate, lo decide el pueblo votando. Nosotros vamos a seguir proponiendo el debate. Y agrego, me parece que después de la experiencia de ayer, después de que los 6 candidatos coincidieron que las reglas de juego eran correctas, yo tengo la secreta convicción de que hay segunda vuelta. No hay ningún dato que garantice que existe, ni ningún dato que garantice que no va a haber. Eso se va a definir en la próxima elección en octubre. Yo creo no solamente que ya nosotros estamos organizados para hacerlo, sino que creo que va a haber debate si hay segunda vuelta. Gracias por este contacto, José, que le vaya bien. Chao, un abrazo y un recuerdo al tiempo como ministro de Educación de la provincia, caminé y estuve con ustedes en la universidad. Bueno, cuando quiera está invitado, lo esperamos. Bueno, usted por Buenos Aires pase que estamos claro. acá, ¿En qué anda? Además de organizar el debate y demás. Ando en un auto. No, en serio, sé que estaba viviendo parte de su tiempo fuera del país, ¿verdad? No, eso ya dejé. Estuve ¿Ya lo en dejó? 2011 como asesor especial del secretario de la OEA, antes había estado 4 años como embajador, pero no, algunas conferencias voy a dar. No, pero básicamente estoy dirigiendo el Centro de Asuntos Globales de la Universidad Nacional de Cuyo, participando como miembro del Consejo Directivo del CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, y también dirigiendo el Consejo Internacional de un centro de estudios aquí en Buenos Aires. Bueno, o sea que tiene trabajito. Claro, cuando pase por Matanza no hay problema. Ahí está. Ya conoce la dirección. Capacidad para encontrar trabajo que es digno de mayor elogio. Le mando un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.